Bueno, ya empezamos a grabar, ¿cierto? Sí, sí, ya puede iniciar. Bueno, son las Iniciar. 8 en punto. Pues la idea es empezar puntuales la webconferencia. Eh, entonces ya sabemos cuál es el motivo de esta reunión, pues hablar un poquito acerca de unas guías que les vamos a dar nosotros acerca de la tarea 2, que es la tarea que se encuentra actualmente en, en la plataforma y por donde nosotros nos encontramos en la etapa de aprendizaje. Eh, bueno, decir un poco que los tutores encargados de esta sesión somos, en este caso, mi persona es Neder Pineda, del profesor Darwin, y el profesor Camilo Rodríguez. Digamos que somos los encargados de esta sesión, somos los que diseñamos el material para poder darles a ustedes guías de cómo poder llevar a cabo su tarea. Entonces, continuamos acá. Bien, entonces voy a minimizar esto aquí para poder ver mejor y voy a quitar un momento el audio. Bueno, entonces sabemos que estamos en la etapa intermedia. Ya pasamos la tarea número 1. En este momento todos los tutores nos encontramos en proceso de revisión de las actividades y tenemos hasta el 23 de marzo para poder llevar a cabo la entrega y poder subir al sistema cómo le fue a cada uno de los estudiantes de acuerdo al desempeño. En este momento nos encontramos en la tarea 2. Esta tarea 2 tiene como título Aplicaciones de los cuantificadores y proposiciones categóricas. Es individual y cuenta con 100 puntos. Inició el 14 de marzo y finaliza el 3 de abril. Para esta, para esta tarea, la dinámica es justamente la misma que trabajamos en la tarea anterior. Usted la primera semana, pues dice el ítem que va a realizar. Dice, voy a realizar los ejercicios A. Recordemos que si es el A, va a realizar el 1A, el 2A, el 3A, el 4A. Recuerden, y eso sí es muy importante, hay estudiantes que desde el primer día empiezan, se conectan, pues comparten enseguida su ítem y hay que ver el histórico, porque a veces hemos tenido casos donde los estudiantes dicen, mire, profe, mira, lo que pasa es que el otro estudiante también escogió el que yo escogí. Entonces, a veces con el afán no verificamos el historial. Recordemos que en este caso el trabajo lo pudo haber adelantado el segundo estudiante, pero si el primero tiene toda la razón, entonces hay que darle la prioridad, en este caso al primero. Entonces, para que esas cosas no ocurran, siempre tenemos que mirar uno el historial para poder escoger el ítem y ahí después sí poder participar. También he tenido casos en donde el estudiante piensa que solamente va a ser el A, por ejemplo, el 1A, y no hace los demás. Entonces, esos casos tampoco pueden presentarse. Digamos que son estudiantes de primera matrícula y a veces la dinámica entre un curso y otro varía. En este caso es de los ítems. El ejercicio número 1, digamos que aquí nosotros lo que vamos a hacer es darle como les dije, esas luces. Voy a quitar esto de acá que me incomoda un poco. Pues el ejercicio 1, les vamos a dar una guía. Déjenme ver cómo puedo quitar esta pestaña de acá. O sea, que no me interrumpa aquí en la presentación. Bueno, vamos a ver, la podemos ir moviendo a medida que vaya pasando la presentación. Entonces, Aunque, van a tener aunque, un punto, aunque, dígame, profe, se ve dígame. bien ahí. No, de pronto esa pantalla que usted ve acá no la vemos No, no, nosotros. no, no. Es la barra, tú sabes, la barra que te da compartir Tareas. pantalla. Ok, Esta barra perfecto. aquí tengo que estar moviéndola porque me Ok. interrumpe. Pero bueno, ahí vemos bien. Sí, sí, yo sé que ustedes lo ven perfecto, el problema soy yo. Bien. Entonces, el ejercicio 1, pues trata de encontrar esa palabra que haría falta, que le daría un sentido verdadero a la expresión. Entonces, aquí está A, B, C, por lo menos tenemos una, tenemos dos expresiones y o dos proposiciones y lo que queremos hacer es completar la información. No solamente completar la información faltante, sino que también vamos a
definir la simbología del argumento, identificar si corresponde a un cuantificador universal o afirmativo, o universal negativo, o cuantificador existencial, o un cuantificador existencial único. Nosotros como en esta web, nosotros tratamos todo lo que tiene que ver con los contenidos teóricos, pero siempre usted va a encontrar que debe consultar. Debe consultar en la biblioteca, los textos sugeridos, y es ahí donde también entran a jugar ustedes un papel importante en el proceso autónomo de su aprendizaje. A pesar de que hay una web conferencia, usted también tiene que revisar esos contenidos para que quede obviamente mucho más afianzado el conocimiento, ¿verdad? Porque aquí podemos hablar de todos los temas, pero hay que profundizarlo, ¿verdad? Entonces, pues esas son las tres características de este punto, y en el transcurso de la web nosotros vamos a tratar de abordar todo lo que tiene que ver con la temática a desarrollar. Listo, entonces empezamos con la parte de los cuantificadores. Entonces tenemos que un cuantificador, nosotros ya hemos estado trabajando con las expresiones, las proposiciones, y en este caso le vamos a dar como que un valor agregado, y es ese valor de la cantidad, ¿verdad? Entonces un cuantificador es una expresión lógica donde nosotros pretendemos especificar la cantidad que existe de elementos que se presentan en una proposición. Podemos presentarles acá como los más usuales, esas expresiones que nos ayudan a nosotros de alguna forma a medir o identificar la cantidad de elementos, o de pronto no la cantidad de elementos, sino la idea que puede generarse en esa proposición. Todos, en este caso, algunos, ninguno, no todos, solo uno, existe por lo menos un, algún o existe un único. Entonces, nos hablan todos de cantidad, ¿verdad? En este caso, cantidad de elementos, o puede que haya o puede que no haya. Entonces, en este inciso, lo importante es que usted logre como identificar ese lenguaje para poder pasarlo a una expresión simbólica que tenga sentido de acuerdo a la oración o la proposición expresada. Tenemos unos ejemplos acá. Todos los países tienen un presidente. Algunos futbolistas colombianos están jugando en Europa. Ningún arquero ha logrado marcar un gol, o existe un único árbitro en el partido, ¿verdad? O del equipo. Entonces, fíjense cómo cada una de ellas tiene un todos, alguno, ninguno, existe. Bien. Entonces, eso es importante como que identificarlo en nuestra proposición. Aquí, bueno, está un poquito desfasado lo que tiene que ver con la animación, pero ya les muestro básicamente lo que es. Entonces, estamos hablando de esos cuantificadores, pero esos cuantificadores tienen un nombre. Uno de ellos es cuantificador universal, que sería representado por la A al revés. Y yo diría para todo X que pertenece a esos elementos, ¿verdad? Existencial, que viene siendo esa E al revés. Entonces yo digo, existe un X. Cuantificador existencial único. Existe un único, y ya este signo acá de admiración, cerrándolo, y ese signo de admiración me habla de existe un único. Y lo otro sería la negación de un cuantificador existencial, ¿verdad? Que sería este símbolo que ya conocemos como negación, ¿verdad? Aquí estamos negando. Entonces yo puedo decir, no existe un X que sea verdadero, ¿verdad? Entonces estamos negando. Asimismo, surgen como unas especies de equivalencias en esto de los cuantificadores. Entonces, la idea es como tratar de saber leer la expresión. En este caso, pues nosotros podemos decir, si esto es todo o para todo, lo que no sería, o todo lo opuesto sería ninguno. Si esto sería todo o para todo, esto sería ningún X cumple que P de X sea verdadero. Ningún X cumple que P de X sea verdadero. Sí, solo sí, aquí está este bicondicional. En este caso sería, no existe un X tal que P de X sea verdadero. En este caso, pues la negación de esa expresión, pues no vamos a colocar aquí no existe, sino aquí justamente en esta expresión que aparece acá, ¿verdad? Es como la forma adecuada de escribirlo.
Entonces, como son expresiones equivalentes, quiere decir que yo puedo utilizar esta o puedo utilizar esta y cumple. Entonces ya sabemos, cuantificador universal, cuantificador existencial único, o también podemos negar ese cuantificador. En este caso, pues teníamos el ejemplo del cuantificador existencial. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros vamos a entrar a hablar a cada uno de ellos, el universal, el existencial, el único, y obviamente mirar todas esas proposiciones que también podamos nosotros negar. En los tipos de cuantificadores vamos a empezar con el cuantificador universal, y ya sabemos que es una expresión lógica, que es verdadera cuando todos los valores que están relacionados a ese conjunto, pues todos cumplen con la afirmación, todos son correctos. Entonces, universal, para cualquier valor que pertenezca a ese conjunto, todos cumplen la misma condición. Entonces, yo digo, todos los perros son mascotas. Eso es una proposición, en este caso estamos hablando universal, afirmativo, porque estamos utilizando la connotación, en este caso, de todos. Y lo opuesto, que sería, pues, negarlo, ningún perro vuela. Entonces, universal, negativo. Tenemos todos, y si es ninguno, quiere decir ninguno. No existe la más mínima posibilidad de que un perro vuele, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos representar esa información de ahí tenemos un lenguaje común, un lenguaje natural, y queremos ver cómo ese lenguaje natural nosotros lo podemos trasladar o lo podemos traducir en una expresión, en este caso lógica. Entonces, el universal positivo, decimos, para todo X, aquí sería, esta es la expresión, digamos, formal, y esto es como nosotros podemos leer eso. Dice, para todo X, se cumple que P de X, o sea, para cualquier X de ese conjunto A, que en este caso serían perros, entonces todos cumplen que son mascotas. Entonces, para todo X que pertenece a A, tal que P de X, o para todo X se cumple que P de X es verdadero. ¿Okay? Este sería como la negación de ese cuantificador universal. Entonces, recuerden que en este caso decíamos, para todo X que pertenece a A, no cumple P de X, ¿verdad? Para todo X que pertenece a A, no cumple P de X, o no es cierto que P de X sea verdadero. Bien, ese digamos que es una manera de nosotros poder representarlo, pero vamos a mostrar aquí unos ejemplos que nos ayuden a poder entender mucho más cuando pasamos de un lenguaje a otro, basándonos en la misma situación. Entonces tenemos todos los perros son mascotas, partimos de ahí, ya sabemos que es un universal afirmativo. Entonces yo digo, para todo X que pertenece a A, entonces P de X se cumple, ¿verdad? Decimos, todos los perros, en este caso esos X, tal que X es una mascota. Lo queremos representar en ese lenguaje, dice, para todo X que pertenece a A, ¿verdad? X es una mascota. Todos los perros en este caso serían mascotas. Entonces, Profe, repasamos. Dígame. profe, y mire, y en contexto con lo que usted está comentando, mire que se cumple, ¿verdad? En P, si miramos La imagen. esa letra P, Ujú, ¿verdad? Mire que ujú, dice que se cumple en P, es decir, a ese predicado que tiene el argumento, ¿verdad? ujú. Entonces, es bueno como para que ellos vean de que cuando el tutor les está diciendo se cumple en P, esa sería en esa parte donde dice ese P de X, que ahí va ese predicado del argumento, ¿sí? Está diciendo ese, en este caso, en el sujeto, ¿sí? Del argumento, ¿sí? Que habla de todos los perros, ¿verdad? Entonces está viendo todos los perros en X, ¿sí? Tal que son mascotas. Entonces, ese P de X, ¿verdad? Viene siendo ese predicado. ¿Ok? Sí, está representando justamente la mascota. Así es. Bueno, y ahorita vamos a profundizar un poquito acerca del sujeto, un poquito acerca del predicado, acerca de esas partes que se presentan en una proposición. Pero sí es cierto. Bueno, ese P sí efectivamente representa el predicado. Entonces, para todo X que pertenece a los perros, en este caso, se cumple que todos son mascotas. Básicamente eso es lo que quiere decir. Para todo X que pertenece a A, entonces X es una mascota. O sea, para todo X que es perro, ¿verdad? Entonces,
cada uno de esos X, y si lo vemos acá, cada uno de estos X son una mascota. Bien. Entonces, seguimos acá. Ningún perro vuela, ¿verdad? Entonces, en este caso, es esta expresión igualita y nosotros tenemos que hacer la negación de ello, justamente como lo tenían acá. Para todo X que pertenece a A, entonces no se cumple este P de X. Recordemos que el P de X, así como en el caso anterior, está representando el predicado. Significa que para todo X que pertenece a A, ¿verdad? A cualquier X es cada uno de esos perros, no se cumple que esos perros vuelen, ¿verdad? Todos los perros X, ¿verdad? Tal que X no vuela. Entonces, representado en ese lenguaje, para todo X que pertenece a, entonces X no vuela. X, recordemos que representa un elemento de ese conjunto que nosotros estamos analizando. En este caso, pues estamos hablando de todos los X, que son todos los perros. Bien. Entonces, seguimos en esto de los cuantificadores. Hablamos un poquito del cuantificador universal. Entonces, vamos a hablar de otro cuantificador, justamente, y vamos en este orden. Si yo me devuelvo hacia acá, dimos el cuantificador universal, ahora vamos para el cuantificador existencial. Aquí los tratamos todos de manera general y explicamos un poquito, miramos un poquito cómo se representan, pero en este nosotros vamos a analizar ejemplos, simbologías, etcétera, etcétera. Entonces, cuantificador existencial o particular es una expresión lógica que es verdadera cuando existen varios o por lo menos un elemento, ¿verdad? En el universal, pues todos, o eran todos o ninguno. Entonces acá pueden ser alguno o algunos elementos, ¿verdad? O un único. También podemos hablar un poquito, ya si no hablamos de un existencial particular, podemos tomar un existencial que es único, que solamente consta de un elemento que sí es verdadero. Por ejemplo, tenemos algunos estudiantes asisten a la webconferencia, entonces algunos, eso es algo afirmativo, ¿verdad? Es una expresión existencial afirmativo. Algunos estudiantes, ¿verdad? Es existencial, algunos estudiantes no asisten al e-learning, entonces es una expresión existencial negativo. Ya esta connotación de no me está hablando de negativo. Y existencial único, que sería, existe un único rector de la UNA. Entonces miren cómo podemos jugar un poquito con esas palabras y a la vez identificar cuándo esa expresión es existencial afirmativo, cuándo es existencial negativo o cuándo es existencial único. Nosotros tenemos que, obviamente, representar un poquito esa información. Yo puedo decir, existe un X que pertenece a tal que se cumple ese predicado, tal que P de X es correcto. Existe al menos un X tal que cumple que P de X se cumple, tal que P de X se cumple. Para el caso del existencial negativo, entonces significa hay al menos un X que no cumple con esa condición. Hay al menos un X que no cumple con esa condición. Entonces, a pesar de que aquí hay estudiantes que asisten, hay otros que realmente no asisten. Existe un único. Entonces, recordemos que la diferencia entre estos existes, el existe aquí, existe acá, este es único y tenemos que colocar ese signo de admiración para que pueda considerarse como único, porque si no lo estaríamos confundiendo con el primero o lo estaríamos confundiendo, bueno, en este caso lo estaríamos confundiendo con el primero. Existe un único X que cumple con esa condición, o sea, hay diferentes elementos en X que pertenecen a ese conjunto, pero solamente uno es correcto. O sea, solamente uno cumple con la condición de que es rector, en este caso. Recuerden, jugando un poquito con las palabras, pero a su vez lo estamos llevando a la parte simbólica. Entonces, seguimos expresiones simbólicas, entonces vamos a mirar o analizar algunos ejemplos. Dice, algunos estudiantes asisten a las webconferencias.
Entonces, sabemos que esto es un existencial afirmativo. Entonces, así como hicimos con el ejemplo del cuantificador universal, entonces decimos, existe algún X que pertenece a tal que ese predicado se cumple. Tal que el predicado se cumple, es decir, que la persona eh, asista a esa webconferencia. Existe algún X tal que X, ese X, o sea, ese estudiante o esos estudiantes asistieron a la webconferencia. Representándolo sería, existe un X que pertenece, ¿verdad? A ese conjunto, tal que X asistió a la webconferencia. Digamos que aquí estamos eh, presentándoles a ustedes cómo poder llevar ese enunciado a ese lenguaje lógico. Algunos estudiantes no asisten al B-Learning, ¿verdad? Algunos estudiantes no existen al B-Learning, ¿verdad? Entonces tenemos, existe algún estudiante, quiere decir que pueden existir estudiantes que no asisten. Entonces, existencial negativo, porque ya esta connotación de no me lo hace, existe, pero con una connotación negativa. Existe un X o X que pertenecen a ese grupo de estudiantes, o sea, a que vendrían siendo los estudiantes, tal que no asistió a los B-Learning. Entonces, aquí estamos mirando cómo la expresión, digamos, la expresión natural la llevamos a esa expresión lógica o simbólica. Seguimos con esta parte de ejemplos, y ahí sí me gustaría que ustedes me ayudaran como para saber qué tanto ha quedado claro eh, en esa parte de completar, porque ustedes tienen que completar. Entonces yo digo, frutas no son ácidas, ¿qué expresión colocaría para que eso tenga sentido? Y lo pueden escribir ustedes en el chat, y ahí me está colaborando Darwin. ¿Cuál Claro que eh, sí. expresión podría colocar ahí, en este caso de tipo cuantificador? Profe, dicen Frutas que no son algunas, ácidas. Tairo que algunas, Carmen que algunas, Dionisio que algunas, María que algunas, Ujú. ¿sí? Sí, ok, bueno, muy sencillo. Entonces, decimos, algunas frutas no son ácidas. Le estoy dando Muy bien. sentido, en un sentido verdadero a esta expresión. Porque si yo digo, ninguna fruta es ácida, pues ya es diferente. O sea, porque en realidad sí hay frutas que son ácidas. Para la siguiente, frutas es perjudicial para la salud. Dicen que ninguna, María que ninguna, Elvia que ninguna, Lulis que ninguna, Rosa, Rafael, pues están en contexto, ¿no? Ok, Todos. sí, o sea, quiere decir que estamos entendiendo la expresión. En este caso, ninguna fruta es perjudicial para la salud. Pues ya le estoy dando un sentido y miren que estoy usando la expresión de cuantificador que le da esa connotación de cantidad, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia entre esta tarea y la tarea pasada. Si vamos a seguir trabajando con proposiciones, sí, pero con proposiciones ligadas a cuantificadores. Profe, y Hasta mire, ahora todo bien. Diga. profe, profe, y mire que está dentro de un contexto real, ¿sí? Ujú. Frutas es perjudicial para la salud, pues hasta ahora no conozco una que me haga un daño, ¿verdad? Ahora, otra cosa es diferente que el exceso, ¿verdad? Ujú, exactamente. O que por restricción médica, pero Exacto. naturalmente si gozamos de buena salud nosotros, ninguna de ellas nos va a afectar. Bien, entonces era como en ese mismo ánimo de completar, estamos haciendo el ejercicio aquí para que usted con su ejercicio también pueda hacer lo mismo. Listo, entonces, por ejemplo, aquí te dicen, existen algunas frutas tal que X no es ácida. Entonces, existen algunas frutas tal que X no es ácida, o sea que no, como no todas son ácidas, existen algunas que no son ácidas. Entonces miren aquí la expresión. Existe un X, es decir, existe una fruta o algunas frutas eh, que no son ácidas o que no es ácida. En este caso, ninguna, ¿verdad? Ninguna fruta, recordemos que eh, el cuantificador que nosotros estamos trabajando es
Si nos devolvemos otra vez, porque ajá, también es bueno como ir mirando, devolviéndose, replanteando, cuando empezamos a utilizar los cuantificadores, decíamos todos, algunos, ninguno. Si tenemos todos y decimos que ninguno, en este caso, la expresión que nosotros tenemos que utilizar, y otra vez me voy hacia acá, es negarlo todo. Y me pasé, me entusiasmé. Bien, aquí está. Entonces, ninguna fruta, entonces, para todo X que pertenece a, entonces, ninguna, ¿verdad? Ninguna fruta, en este caso, no existe una fruta en X tal que X sea perjudicial para la salud. Entonces, para todo X que pertenece a, obviamente, haciendo la expresión de negación, X sea perjudicial para la salud. O sea, no existe una fruta en ese conjunto de esas frutas tal que X sea perjudicial para la salud. Entonces, esos cuantificadores que no, esas expresiones que nosotros tenemos acá, nosotros tenemos que definirlas, ¿verdad? La primera es un cuantificador existencial. Cuando digo existen o algunas frutas que no son ácidas, estamos hablando de un cuantificador existencial. Entonces, esta connotación de no, ya estamos hablando de negativo. Pero también puede llamarse un cuantificador existencial particular negativo, ya porque hay casos especiales. Entonces, por eso también no lo llamamos solamente existencial negativo, sino que también lo podemos llamar particular negativo. Y el cuantificador acá, ninguna fruta es perjudicial para la salud, es cuantificador universal negativo, ¿verdad? No puede ser positivo porque en este caso estamos diciendo ninguna, si no sería todas. Y ahí sí cambiaría de cuantificador universal negativo a un cuantificador universal positivo. Básicamente eso es lo que ustedes tienen que hacer. Como les dije, es como una guía. Cada uno tiene situaciones distintas, entonces toca también instruirse mucho en la parte de las referencias, en la parte, consultar esos textos, mirarlos, y obviamente participar en el foro. Bien, por lo menos esta semana cada uno está como organizando las ideas. Esta es la semana de la webconferencia y más lo que tú revises. Ya la otra semana por lo menos mandar el primer ejercicio para que vaya siendo revisado. Bien, entonces eso es lo que tiene que ver con la parte de completar la información y clasificar en ese caso en nuestro cuantificador en si es de tipo universal, si es afirmativo o si es negativo, o si es existencial o si es único. ¿Me confirman, por favor? ¿Todo bien hasta ahora? Ok, Sí, profe. listo. Bueno, la idea sí es que seamos lo más claros. Entonces, para el ejercicio 2, ustedes tienen una temática que son las proposiciones categóricas. Y aquí la misma recomendación, instruirnos, revisar, mirar esta parte del contenido. Aquí también te vamos a dar un poquito de esa teoría. Entonces, a continuación ustedes van a encontrar unas proposiciones como estas. Algunos mamíferos viven en el agua, algunos días son festivos. Entonces, pero ¿qué es lo que queremos identificar de aquí? Primero, tenemos que mirar cuál es ese cuantificador y la cópula. Ahorita vamos a mirar qué es eso. ¿Qué es eso? Vamos a clasificar las proposiciones categóricas según su clase. Ya sabemos, ya esto del anterior lo sabemos, que si es universal afirmativa, que si es universal negativa, que si es particular afirmativa o que si es particular negativa. También podemos decir existencial afirmativa, existencial negativa. Van a construir 3 tipos de proposiciones categóricas faltantes con la misma temática dada. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que realizar en este ejercicio número 2. Pero para ello, obviamente, necesitamos ligarlo a lo que son las proposiciones categóricas. Entonces, nosotros tenemos, en este caso, ya tenemos definidas nuestras proposiciones, ¿verdad? Esas clases, esas categorías. Entonces, es un enunciado acerca de los miembros de 2 clases y la relación que existe entre ellas.
Entonces, vamos a tener dos proposiciones, una P y una Q, como habitualmente las llamamos PQRS. En este caso serían dos P, que son todos los matemáticos saben multiplicar, y tenemos una proposición Q que dice algunos matemáticos no saben multiplicar. Estos son ejemplos de proposiciones categóricas. Todos los estudiantes, vamos a mirar otro ejemplo, todos los estudiantes del 1601 son aplicados y responsables. Algunos estudiantes del periodo 1601 son aplicados y responsables. Entonces, aquí estamos formando dos proposiciones de tipo categórico. Ahora vamos a profundizar en un ejemplo para poder, aparte de esto, identificar cuáles son las partes de esa proposición, que también lo incluye esta sección del ejercicio. Entonces, existen 4 clases de proposiciones categóricas, ya la hemos hablado anteriormente, pero sí es importante como identificar esa estructura, ¿verdad? Por ejemplo, universal afirmativa. Aquí me dicen, ya sabemos que ese es el sujeto, ya sabemos que P es el predicado. Entonces yo puedo decir, una universal afirmativa, todo S es P, o sea, todo elemento de ese sujeto, todo sujeto hace parte del predicado. Ustedes díganme un ejemplo de una proposición afirmativa, universal afirmativa. Un ejemplo. ¿Me ayudas con el chat, por favor, Darwin? Sí, sí, todavía no han empezado a escribir. Ok. Acuérdense que universal afirmativa, todo, ¿verdad? Sí, O todo. todas las palomas vuelan. No hay ¿Sí? excepciones. Ahí están diciendo, todas las palomas vuelan, todos los niños les gusta jugar, todos los sábados hay citas de pensamiento lógico y matemático, toda la salud es bienestar, ¿sí? Todos los Perfecto. hombres son altos, bueno, tendría Bueno, que... ya ahí sí Ahí no se ya. puede generalizar. Sí, sí, exacto, ahí sí no quedaría No lógicamente. ajustaría, sí. Sí. No depende del Todos los género perros sexual. ladran, bueno, mira, todos los perros ladran, ¿sí? Claro. Todas las frutas son nutritivas, ¿sí? Todos los docentes dan clases, bueno, es el sentido de ser, ¿sí? Eh, pues hasta ahí escribieron. Bueno, perfecto. En una universal negativa, En una universal negativa, vamos. miren, vamos a ver qué dicen. No han escrito. Vamos, ¿Algunas vamos. personas saben leer? Universal negativa. No, ahí no. Ahora, ningún No. león vuela. Es, Bueno, ok. esa sí, Es ningún león ningún vuela. sujeto hace parte del predicado. Exacto, ¿sí? O sea Ajá. que no son afines. ¿Sí? Ningún día es soleado. Ningún pez vive fuera del agua. eh, Ningún día soleado ninguna- no aplica. exacto, están diciendo, mire, que ningún domingo hay Bueno, clases, que ninguna paloma ladra. Ningún ninguna, por ejemplo, día. los pingüinos son aves, pero no vuelan. O sea, ningún pingüino vuela. Ya. Exacto. Bueno, listo. Tenemos particular afirmativa. Algún sujeto hace parte del predicado. ¿Cuál sería? Algún S es P. Bueno, no han dicho nada todavía. Vamos, estamos ahí, están pensando y vayan teniendo la particular negativa. Algunos estudiantes son aplicados, mire, ¿sí? Ahí va bien. Perfecto. Hasta ahí. Bueno, algún perro no puede caminar. Bueno, tratemos de pensarlas un poquito más, que sea un Sí, poquito sí, más elaborada. Recordemos que es como si lo fuéramos a hacer nosotros, ¿ya? En nuestro trabajo. así es. Algunos casados son felices y se ríen ahí, ponen Ah, bueno. caritas. Bueno, sí. Algunos Ok. niños son, no alcancé a ver, algunos profesores son tutores. Eh, después, Listo, perfecto. Me algunos gusta que estudiantes. estén integrados. Sí, ahí están. Vamos a ver una particular negativa. Algún S no es P, o sea, algún sujeto no hace parte de ese predicado.
Algunos estudiantes no entran a CIPAS. Ujú. También dice, algunos estudiantes no son aplicados, dice Dionisio. Yuranis dice, algunos estudiantes no hacen parte del programa de comunicación social. ¿Sí? Así que es. Rafael, algunos profesores no son ¿qué? No son gruñones. Yo, por ejemplo. Yo también. Algunos animales no son mamíferos. ¿Sí? Perfecto. Entonces, algunos estudiantes no entregaron la actividad de pensamiento lógico. Bueno, miren cómo aquí vamos dándonos ideas de cómo crear esas proposiciones en sus diferentes categorías. Bien, entonces me gusta que participen. Sí, Listo, profe, podemos seguir, ¿cierto? claro que sí. Listo. Bien, entonces nosotros tenemos que mirar algo que es la estructura de esa proposición. Por ahí hablamos de sujeto, por ahí hablamos de predicado, de esas partes o elementos que relacionan la estructura de la misma proposición, pero no las hemos detallado y tampoco las hemos definido para poder hacer una caracterización o una clasificación o una repartición de la misma. Por ejemplo, tenemos una proposición, ya sabemos que la podemos simbolizar como PQRS. Tenemos el cuantificador, que es el que nos habla acerca de esa cantidad o nos da una idea de si es algunos, si son todos, aunque no sepamos cuántos son, si damos una idea de si son todos, son algunos o existe. Solamente cuando hablamos de la existencia, el único es que sabemos la cantidad, que es uno solo. El término sujeto, la cualidad o cópula, se dice cópula, y término predicado. Entonces aquí no tenemos que corregir cópula. Entonces, en cuanto a esas proposiciones categóricas, el enunciado se afirma o se niega, ¿verdad? Todos o algunos miembros de esas categorías incluidos en otras. Entonces vamos a mirar un poquito acerca de esa estructura. Tenemos una proposición que ya la identificamos como PQR o S. Tenemos un cuantificador que es alguno, alguna. Tenemos un sujeto que es el que está como involucrado en esa situación. Tenemos un verbo o cópula, ¿verdad? Identificamos de esa expresión el verbo y ahí eso lo identificamos y eso es el mismo, el verbo o también podemos decir de cópula, como ustedes quieran decir, las dos formas es correcto. Y tenemos un predicado, ¿verdad? Un predicado es a lo que nosotros decimos está relacionado con ese cuantificador, cuando dicen todos los S son P, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a llevar esto a unos ejemplos. Entonces, de acuerdo a eso, yo quiero que ustedes me digan, dice, proposiciones categóricas, ya sabemos la estructura. Proposición, cuantificador, sujeto, verbo, predicado. Entonces, yo quiero que ustedes me digan de la primera proposición, P, todas las aves son animales. ¿Cuál es la proposición? ¿Cuál es la proposición? Están diciendo, uno dijo P, el resto todas, todas, todas P, dijo Zairo. P Moisés, P María, Alinson P. Bueno, la mayoría estamos acertados. Entonces la proposición es P, justamente P. ¿Cuál es el cuantificador? Ahora sí, ¿cuál es el cuantificador? Ahora sí, Amalis todas, Daila todas, Rosa todas. En el segundo, ¿cuál es el cuantificador? Miren que tiene un orden. Ese mismo orden vamos a caracterizarlo. Segundo, ok. Entonces miren el segundo, ¿cuál es? ¿Cuál es la proposición? Entonces me están diciendo, ¿cuál es la proposición? Q, correcto. Arnalis, Cándida Q, Cristian Q, Rafael Q, pues se están diciendo que es Q. ¿Sí? La proposición. Entonces, el sujeto, como cuando estamos en El sujeto lenguaje, ya dijeron las ese es aves. el que realiza la acción, que son las aves. La cópula. La cópula.
Ujú. Están hablando de no son y son, o sea que son sería para la primera y no son, Son, están hablando para la segunda, ¿sí? Ahí ¿sí? están Y bien. ya el predicado es lo que sobra. Como yo me acuerdo cuando yo estaba sujeto, tal y predicado, lo que sobra, Sí, ¿verdad? cuando Entonces, se en habla este de, caso, el predicado, en el primero van a ser los animales, en el segundo también van a ser los animales. Entonces, miren que no estamos mal. A partir de la orientación inicial, miren cómo ustedes pudieron identificar en esa proposición, pudieron identificar sus categorías. Proposición P, cuantificador todas, sujeto es aves, la cualidad en este caso es, o cópula es ese verbo de son, el predicado es animales. Para la segunda, Q, algunas aves no son animales. Respectivamente, proposición cuantificador, término sujeto, cualidad o cópula, o término predicado. Pero entonces, bien, porque me gusta que están participando, estamos entendiendo lo que estamos haciendo, ¿cierto, Darwin? sí, profe, claro que sí, están en contexto. Listo, perfecto. Ahí Entonces, a seguir afirmando esa parte cuando usted hablaba, acordarnos siempre de que cuando veíamos, ¿verdad? El español y todo eso, es mirar de que ese sujeto, ¿verdad? De quién se habla, de quién se dice y el ¿quién realiza predicador, la ¿verdad? acción? Aquel Ujú. que habla, pues, o dice de ese sujeto, ¿sí? Entonces, cabe aclarar que cuando dice ese sujeto y miramos con esa cualidad o cúpula o ese verbo, miren que ahí lo que hace es un enlace, es decir, que son compatibles, ¿verdad? Ese sujeto con el predicado, hay una compatibilidad, ¿ok? Cópula, entonces Sí, cópula. Ahí a veces exacto. como está Sí. escrito se me va, pero es cópula. No, no, profe, y sin embargo, si usted mira dentro de ciertas fuentes documentales, pues lo También, encontramos como cópula o ah, cúpulas, bueno, todo el tiempo lo he de conocido acuerdo a como la cópula. documentación. Entonces, así está encontrado, pero bueno, lo Sí, importante ah, es bueno, también que identifiquen que es ese verbo, ¿verdad? Entonces, que es el que juega ahí en esa parte. De acuerdo, profe, aquí decía un estudiante que no escuchaba, pues yo le dije que revisara el audio y todo porque sí, sí. yo estoy escuchando claramente pues aquí me dices que por dos, otro que sí, entonces me dice Eileen también perfecto, entonces sería como revisar, ¿verdad? Ese audio allá en su PC. Bien, Claro que sí. entonces, muy bien, profe, bien. Ah, Están bueno, en- dale. Entonces cúpula también. Bien, listo. Entonces vamos a continuar. Ejercicio 3 y ya estamos prácticamente, ya hicimos el 50% del trabajo. Este ejercicio 3 digamos que tiene como un poquito más de detalle, un poquito más de análisis, incluso hasta de elaboración. Digamos que el talón de Aquiles, digamos, el ejercicio 3 porque ya los demás, todo está relacionado, incluso el ejercicio 4 es muy sencillo, si nosotros tenemos los conceptos bien claros. Entonces, en la clasificación de las proposiciones, en este caso que seguimos, nosotros tenemos que tener, obviamente, esas dos proposiciones, PQ, PQ, y a su vez tenemos que identificar la categoría de esa proposición y de acuerdo a eso, vamos con su respuesta, establecer la relación entre las proposiciones dadas. Entonces, aquí van a entrar unos nuevos conceptos, ¿verdad? Que son la parte de contradicción, la parte subcontraria, la parte subalterna. Entonces, vamos a identificar esos elementos, aparte de tener proposición cuantificador, sujeto, copulado, término predicado, vamos a establecer unas relaciones entre esas proposiciones de acuerdo a estas categorías que tenemos, a estos tipos que son A, que es de tipo A, de tipo E, de tipo I o de tipo O. Entonces, para ello, vamos a concentrarnos en, en esto que ya nosotros pues hemos identificado, por ejemplo, las proposiciones categóricas. Ya sabemos que un enunciado puede ser verdadero o falso, que tenemos esas clases, ahí mismo que tenemos el S y el P, que es identificar muy bien cuál es el sujeto y cuál es el predicado. Por ejemplo, en este, ningún gato tiene dos patas. Ya sabemos que S vendría siendo el gato y el predicado viene siendo dos patas. Esa proposición, pues, es verdadera.
Dice, algunas maletas no son hechas de algodón. El sujeto, pues, son las maletas y el predicado hecho de algodón. Y si queremos, pues, mirar un poquito más, en este caso, el tiene, estaría siendo relacionada a esa cópula. Esto es verdadero. Y acá hay una expresión que dice, todos los aviones tienen 4 motores. Identificamos avión como sujeto y como predicado tienen 4 motores. Bueno, perdón, 4 motores. Aquí sería 4 motores. El tiene hace parte de la cópula. Entonces, esto es falso. En ese sentido, pues ya nosotros identificamos pues la estructura o cómo nosotros podemos hacer la clasificación de esa categoría y vamos a mirar esto que ya prácticamente es como en términos formales, definimos cada uno de ellos. Cuantificador, ya sabemos que está relacionado o se refiere a todos los sujetos, ¿verdad? Una parte de ellos, solo uno, etcétera, etcétera. Tenemos el sujeto o su conjunto de individuos o cosas de las que se trata la proposición. Ya nosotros aprendimos a identificar el sujeto. La cópula, ¿verdad? Que es ese verbo que nosotros tenemos, que está muy relacionado a ese predicado y tiene una doble función, en este caso, que es la relación y hacer posible, darle mucho sentido a esa proposición. Y el predicado, que es lo que se afirma o lo que se niega el sujeto, que si tiene 4 patas, que si puede volar, que si eh, asiste, que si asiste al e-learning, toda esa parte ya nosotros la tenemos clara. Entonces nos va a facilitar mucho lo que viene ahora de este ejercicio. Entonces tenemos un ejemplo como muy general. Todos los hombres son mortales. Algunos tutores son directores. Identificamos cuantificador, sujeto, verbo, predicado. Cuantificador, sujeto, verbo, predicado. Ya este ejercicio, pues básicamente es como una cadena. Un ejercicio está relacionado con otro. En este caso, el ejercicio 3 está muy relacionado también con el ejercicio 2. La novedad en este caso es establecer las relaciones entre esas proposiciones, ¿verdad? Entonces, los tipos de enunciado, sujeto, predicado, son los que encontramos en una forma lógica, ¿verdad? Entonces, ese sujeto y ese predicado, por eso es que se resaltan mucho en esta parte de la unidad. Por eso hablan de siempre S y P, que relacionamos el S con el sujeto y el P con el predicado. Son, digamos, como uno de los elementos que les da sentido a nuestra oración. Miren, los hombres mortales, tutores, directores de curso, ¿verdad? Entonces, aparte de saber de la cantidad, estamos teniendo en cuenta esa relación que existe entre ellos dos. Bien. Pues aquí tenemos, según su cualidad, pueden ser afirmativas, cuando el predicado es compatible con el sujeto, ¿verdad? Todos los futbolistas son delanteros. Negativas cuando el predicado no es compatible con el sujeto. Algunos libros de matemática son de biología. Entonces ya sabemos que eso realmente no es cierto. No hay libros de matemáticas que sean de biología, a menos de que estén integrados, pero ajá, eso no es que ocurra. Profe Dario, iba a decir algo. Sí, Aileen levantó la mano, pues yo le dije que esperara que terminara usted ahí esa parte. Entonces, ¿quieres decir algo, Aileen? Bueno, Recuerden que aquí lo que queremos hacer es que ustedes identifiquen que sí existe una relación entre el sujeto y el predicado. Por eso es que están relacionados. Sujeto, predicado. Futbolistas delanteros, ¿verdad? Libros de matemática, biología. Bueno, que en este caso estamos hablando de algo negativo. De la cualidad. Esa cualidad es negativa. Porque vamos a establecer relaciones y esas relaciones nos interesan saber si son contradictorias, ¿verdad? Y ahí nos vamos mucho a lo que yo les pedía inicialmente, que es esto. Todavía no lo hemos visto, de pronto todavía puede generar un poquito de confusión, pero queremos llegar a que si es contradictoria, que si son contrarias, que si es subcontraria, que si es subalterna. Entonces, vamos a partir de ahí. Entonces, ya esto lo vimos y
miramos acá. Entonces, ¿qué queremos ver? Ese tipo de categoría. Yo les había dicho que es A, que es E, que es I, que es O. Entonces, aquí vamos a ver un ejemplo para cada una de ellas. Por ejemplo, dice que hay unos en sala de espera, no sé, no sé. Dice universal, afirmativa, negativa. Particular, afirmativa, negativa. Entonces, una universal afirmativa es de tipo A, ¿verdad? Es una proposición de tipo A. Cuando decimos todo es P, todo sujeto es predicado. Por eso, en las diapositivas anteriores estuvimos hablando acerca del sujeto y el predicado. Dice, todos los religiosos son sacerdotes. Todos los religiosos son sacerdotes. Negativas. Universal negativa tiene una clasificación E. Ningún S es P. Ningún religioso es sacerdote. Ningún religioso es sacerdote. Particular, afirmativa y negativa. Si es afirmativa, lleva la connotación I, donde nosotros decimos algún S es P. Algunos religiosos son sacerdotes. Miren que es el mismo ejemplo llevado a las diferentes formas. Y particular negativa es algún S no es P. Algún religioso no es sacerdote. Entonces tenemos A, E, I, O. Y no debemos confundir una con la otra. Siempre van a llevar, si lleva esta estructura, así va a ser el tipo de proposición. Todo S es P, ningún S es P, algún S es P, algún S no es P. Entonces, las universales afirmativas son proposiciones tipo A, las universales negativas son proposiciones tipo E, las proposiciones particular afirmativa son proposiciones tipo I y la particular negativa es proposición tipo O. Partiendo de ahí, básicamente lo que dice acá es justamente lo que resume esta tabla. Vamos a hablar un poco acerca del cuadro de la oposición. Si leemos tal cual como dice ahí, dice cuando las proposiciones mantienen el mismo sujeto y el mismo predicado, o sea que las proposiciones que yo voy a crear o que estén, tienen que tener el mismo sujeto y el mismo predicado. Mírenlo que se presenta. Religiosos, sacerdotes, entonces todos los religiosos. Partimos de aquí y la presentamos en cada una de sus formas, ¿verdad? Para presentar cada tipo de proposición. Entonces, lo que me dice es, cuando las proposiciones mantienen el mismo sujeto y el mismo predicado, pero difiere en este caso en la parte del cuantificador, si es universal, particular, o si es negativo si es afirmativo o negativo, en ambas tienen una serie de oposiciones. Entonces, ya identifiqué quién es mi proposición A, quién es mi proposición E, quién es mi proposición I y quién es mi proposición O. Entonces, en este recuadro, lo que hacemos, trazamos como esas diagonales que existen. Entonces, aquí colocamos entre AE, contrarios, entre EO, subalternos, entre AI, también son subalternos, y entre IO colocamos subcontrarios. Una vez que coloquemos las letras, porque estas letras las vamos a tener aquí definidas fijas, vamos a colocar esa expresión o esa proposición que nosotros ya creamos y las presentamos en sus distintas categorías. A, por eso es que ven ustedes, A de todos los religiosos son sacerdotes, ningún religioso es sacerdote, algunos religiosos son sacerdotes, algunos religiosos no, algún religioso no es sacerdote. Entonces, las colocamos justamente ahí y empezamos a analizar de acuerdo a esta formación que existe. Sí, primero vamos a identificar qué es contrario, qué es contradictorio. Entonces, en este caso, miramos lo que quiere decir o la definición de contradictorios. Contradictorios, que serían estas que forman las diagonales. Contradictorios. Surgen cuando dos proposiciones que mantienen el mismo sujeto, ¿verdad? El sujeto, ¿quién es?
entre todos los religiosos son sacerdotes y algunos religiosos son sacerdotes. ¿Cuál es el sujeto? ¿Cuál es el sujeto? Los religiosos. Estamos hablando de los religiosos. Entonces, ¿qué pasa? Son contradictorios porque aquí dice, surgen cuando dos proposiciones que mantienen el mismo sujeto, que estamos hablando de los religiosos, y el mismo predicado, que son sacerdotes, difieren en la cantidad. Y es, miren la cantidad, todos los sacerdotes, todos los religiosos son sacerdotes. Aquí decimos todos y aquí decimos algunos. O sea, quiere decir que algún religioso no es sacerdote. Estas proposiciones, como las tenemos acá, son contradictorias. Entonces, identificamos que son contradictorias. A o son contradictorias. Por otro lado, tenemos las otras que son contradictorias, y es algunos religiosos son sacerdotes y ningún religioso es sacerdote. Si nosotros miramos y lo analizamos lógicamente, pues decir de todos algunos, o sea, como decir, todos se fueron, y vamos a ver, no, mira, todos no se fueron, algunos quedaron. Entonces hay una contradicción entre las versiones. Es decir, todos los religiosos son sacerdotes, o a decir, algunos religiosos son sacerdotes. Entonces, esa expresión en cuanto a la cantidad que difiere, me dice mucho y genera una contradicción. Lo mismo es, algunos religiosos son sacerdotes y ningún religioso es sacerdote, pues presentan una contradicción. Entonces, no sé si la parte de contradicción está clara. Si le metemos la lógica a la situación, vemos. Ya yo te la puse con todos se fueron, algunos se quedaron. Bueno, contrarios, ¿verdad? Surge cuando dos proposiciones que mantienen el mismo sujeto y el mismo predicado, la cantidad es universal, pero difieren en la cualidad. Entonces, miren, todos, ninguno, todos, ninguno, son universales, ¿verdad? Todos los sacerdotes son, todos los religiosos son sacerdotes, ningún religioso es sacerdote, son universales, ambos, ¿verdad? En este caso, pues tenemos los particulares. Aquí está hablando del universal, pero también puede ser lo particular. ¿Verdad? Algunos religiosos son sacerdotes. Este es particular afirmativa y esta es particular negativa. Algunos religiosos no son, algún religioso no es sacerdote. Entonces son contrarios. Se llaman contrarios. Y seguimos con los subcontrarios, ¿verdad? Decimos, surgen cuando están los contrarios, que son estos, y estos son subcontrarios. Pero aprendimos a identificar que cuando son universales se llaman contrarios, pero cuando son particulares se llaman subcontrarios. Entonces ya definimos tanto la parte de arriba como la parte de abajo. Contrarios, subcontrarios. Contrarios si son universales y subcontrarios si son particulares, ¿verdad? Entonces aquí aparece la parte particular. Hemos podido juntar estos dos, contrarios y subcontrarios. ¿Qué más? El último es subalternos. Surgen cuando dos proposiciones que mantienen el mismo sujeto, bueno, recordemos, siempre va a hablar del sujeto y el predicado. O sea, el sujeto y el predicado es el mismo, de acuerdo al ejemplo que ya hicimos. La cantidad es la misma entre ambos, pero difieren. La, la, la cualidad es la misma, pero difieren en la cantidad. Entonces, esta parte que tenemos acá, subalterno, subalterno. Surgen cuando dos, vuelvo a leerles, surgen cuando dos proposiciones mantienen el mismo sujeto, en este caso seguimos con los religiosos, el mismo predicado, la cualidad es la misma, es decir, el verbo, son, entre ellos, pero difieren en la cantidad. Todos algunos, y miren que son, se mantiene. Aquí es, y miren que se mantiene. Tienen el mismo sujeto, tienen el mismo predicado, ¿verdad? Pero
en las cantidades que difieren. Y a la vez tienen el mismo verbo. Miren que tienen el verbo son, es. Entonces ahí nosotros con este ejemplo aprendimos a identificar cada uno de ellos. No sé si hay preguntas o con respecto a esta parte. No sé si fui lo suficientemente claro. Ya sabemos, diagonal contrarios, contradictorios. Estos elementos de acá son contrarios, estos son subcontrarios, estos son subalternos. Ahí en esa parte no le quedó muy claro a cómo es, que la perdí ahorita. No lo comprendió a Mabel Luz. Sí, pero ¿qué parte? Es bueno aclararle que ahora mismo estamos en la definición, ¿verdad? De cómo opera ese cuadro de oposición, ¿sí? Mabel, de pronto más adelante vas a lograr comprender con referente a esta claridad que te está dando el tutor cuando pasemos ahora a las proposiciones y hagamos el ejercicio y lleguemos a esa parte donde vamos a representar gráficamente cómo quedaría una vez ya hayas identificado al tipo de proposición categórica que se refiere y la representemos allá en el cuadro de oposición. Si quieres, pasamos a esa parte y ahí terminamos de dar la claridad. Ahora mismo estamos mirando esa parte conceptual, ¿sí? De cada uno de esos tipos, ¿verdad? De proposiciones ahí. Entonces, ahí también es importante que tengamos en cuenta las definiciones anteriores, que identifiquemos. Que se repita el sujeto y el predicado. Entonces, saber identificar cuál es el sujeto, saber identificar cuál es el predicado. La cualidad. Ya dijimos que la cualidad era ese verbo, ¿verdad? La cualidad de ese verbo o la cópula o la cúpula. Entonces, estamos utilizando sinónimos de expresiones, pero recuerden que cuando hablamos de la cualidad estamos hablando justamente de la cópula. Bien. Entonces, este cuadro que nosotros vemos, este cuadro que nosotros representamos, en las oraciones que nosotros tenemos que realizar, pues tenemos los diferentes tipos A, E y O, profe. contradictorias, contrarias, subcontrarias, subalternas, y sabemos que tenemos que ubicar muy bien esas clases que aparecen ahí, ¿verdad? Universal afirmativa, universal negativa, particular afirmativa, particular negativa. Todo S es P, ningún S es P, algún S es P, algún S no es P. Si esas oraciones, esas proposiciones están bien creadas de acuerdo a la estructura que acabo de mencionar, ustedes solamente les faltaría identificar y ya con ese cuadro que nosotros tenemos de oposición, nos da luces de cómo podemos nosotros identificar cada una de ellas. Entonces, tenemos dos proposiciones, en este caso P, todos los cajeros automáticos están llenos de dinero. Tenemos una proposición Q, que es ningún cajero automático está lleno de dinero. Entonces, tenemos dos proposiciones. En este caso, la proposición primera, ¿a qué hace referencia? A una proposición, a una categoría, a una proposición tipo A o tipo B. Tipo A, tipo I, tipo OE. ¿Qué tipo es? La primera. A, E, I, O. Todos los cajeros automáticos están llenos de dinero. Nos devolvemos acá. Mabeluz dice que de tipo A. Tipo A. Entonces, mira, Mabeluz, has logrado identificar y me imagino que te colocaste en ese contexto del cuantificador como tal, ¿verdad? Que te dice algo, ¿verdad? Entonces, miren, María también dice que A, Jessica que A, entonces ya veo que Mabeluz ahora sí volvió al contexto otra vez, de pronto porque como se estaba orientando era la parte del concepto, pues ahora ya vamos a la práctica a qué se refiere, ¿verdad? A cada uno de esos tipos y que depende parte de esas proposiciones que te dan, ¿verdad?
para tú de posteriormente hacer esa estructura e identificar, ¿verdad? ¿Qué tipo, ¿verdad? ¿Qué tipo de proposición categórica se refiere? Sí, es lo que está preguntando el profe, que sería la P, ¿verdad? Entonces están diciendo que es de tipo A, ¿sí? Donde especifica que empieza por todo ese P, hay una compatibilidad de ese sujeto con ese predicado. Exactamente. Muy bien, Ningún, también. vale. Ningún cajero automático está lleno de dinero. ¿Cuál sería de qué tipo sería esa proposición? Profe, comentan que Sofía, María de tipo E, Keila también de tipo E, Amali, Sarai, sí, Ok. están en Quiere el contexto. decir que ya estamos identificando dónde va cada una. Entonces, si miramos el cuadro de posición, ya estamos colocando justamente en cada una de sus opciones dónde va, en cada posición, ¿verdad? Por eso se llama cuadro de oposición, pero cada una de ellas tiene una posición específica, ¿cierto? Entonces, continuamos. Identificamos cuantificador, término sujeto, la cualidad o la cópula y el predicado, ¿cierto? Entonces, importante. ¿Qué quiere decir? Que esas dos, así como las acabamos de ver, estamos mencionando esta proposición que es de tipo A y la relacionamos con una proposición que es de tipo E, reciben el nombre de contrarias. Entonces, por tanto, la conclusión de ya las identifiqué, ya las clasifiqué, lo coloqué en el cuadro de oposición. Como estamos relacionando estos dos, decimos que esas dos proposiciones son contrarias. A eso llamamos nosotros como contrario. Obviamente que cuando ya hablemos de subcontraria, ya estamos, y es adelantando un poquito, es cuando ya no usamos un cuantificador, en este caso universal, sino particular. Entonces, seguimos. Profe, No mire, sé si hasta ahora está claro esta parte. sí, hasta ahí pues los estudiantes bien. Profe, mire que también cabe también seguir aclarando de que en su orden, mire que está la proposición P y dice que es de tipo A, ¿sí? Y Ujú. Q, que es de tipo E. Si vemos en el diagrama, la representación gráfica de esa flechita, mira dónde apunta de A hacia E, ¿sí? Es decir, de P hacia Q. Como ya ustedes identificaron qué tipo era, miren que una vez ustedes identifiquen esas proposiciones, mira que ya pueden ustedes representar gráficamente y tener en su orden, miren que es de A hacia E. Mira lo que dice, que es contraria, por lo tanto, damos nuestra respuesta, ¿sí? Que las proposiciones son contrarias. Entonces, miren, esa es la representación, es todo el ejercicio que deben desarrollar ahí, en ese punto, en el Listo, 3. perfecto. Muchas Muy bien, gracias, tutor. profe. Bueno, entonces, seguimos dice, eh, todos los cajeros son digitales y tenemos algunos cajeros son digitales. Cuando hablamos de todos los cajeros son digitales, estamos hablando de un cuantificador universal y en este caso es afirmativo. Y cuando decimos algunos cajeros son digitales, estamos hablando de una proposición que es particular, pero que es afirmativa. El algunos ya no dan la connotación de que no puede ser universal. Algún SSP. Entonces, aquí estamos relacionando, identificando la categoría, ¿verdad? Si nos devolvemos, ya sabemos que algunos cajeros automáticos son P, quiere decir algunos S son P. En la clasificación que hicimos nosotros acerca del tipo, podemos representar esta expresión como de tipo I, como de tipo I. Entonces vamos a relacionar, vamos a irnos acá al cuadro otra vez y como les dije, tenemos que mirar esos recuadros, mirar en la ubicación en la que se encuentra y el concepto que está relacionado con estas dos proposiciones son subalternas. Entonces, los clasificamos igual como tenemos que hacer la clasificación de todos, ¿cierto? Y la relación que existe entre ellas que son proposiciones subalternas. Entonces, así como decía el profe, mirar como la flecha, ¿verdad? Cuando estamos en una proposición tipo A y la estamos relacionando con una proposición tipo I, estamos hablando de una proposición subalterna.
O sea que son subalternas. Bien. Entonces, asimismo, con las demás, si queremos decir cuáles son contradictorias, pues la idea es ir formando cada una de ellas. Hacia dónde apunta, qué relaciono, qué tengo que relaciono. Y, muy importante, si no tengo claro lo de qué es una proposición universal afirmativa, qué es una proposición universal negativa, cuándo es afirmativa y cuándo es particular negativa, voy a tener inconvenientes para poder realizar este ejercicio. Pero creo que son conceptos muy sencillos y que si les ponemos mucho cuidado, pues podemos obtener buenos resultados. En el ejercicio número 4, y ya es el último, en este caso nosotros tenemos que, vienen dos conceptos diferentes, ¿verdad? Y va ligado a la parte de identificar las premisas y sacar unas conclusiones. Tenemos que hacer si el razonamiento que se hace es deductivo o inductivo, y tenemos que justificar o argumentar con nuestras palabras lo anterior. Entonces, ¿qué vamos a ver? ¿Qué es el razonamiento inductivo o razonamiento y el razonamiento deductivo? Y obviamente tenemos que tener unas premisas para poder identificar ese tipo de razonamiento. Entonces, digamos que en matemática, nosotros, la matemática se trabaja por medio de competencias. Una de esas competencias es la parte del razonamiento. Digamos, nosotros, por ser seres racionales, pues tenemos esa capacidad, ese proceso intelectual, ese proceso lógico para poder entregar unos argumentos. Realizamos una especie de conexiones, en este caso, mentales, y podemos dar un razonamiento de acuerdo, de pronto cuando alguien nos cuenta algo, tú dices, ah, listo, esto va por acá. O como te estás viendo una película y de repente ya sabes lo que va a pasar, ¿verdad? Ya sabes lo que va a pasar por la información que tiene o porque puedes inferirlo, ya sea el contexto de la situación o porque simplemente adivinamos, ¿verdad? Entonces, la palabra razonamiento viene del latín ratio, que significa razón, junto a ese sufijo que es iento, indica el resultado de algo. Entonces, nosotros vamos a razonar, ya sea de tipo inductivo o deductivo, y sacar también, obviamente, unas conclusiones. Entonces, esta actividad, pues, consiste en eso, en hacer ese proceso de organización, de estructura y poder establecer por medio de la información que tengo a ese tipo de razonamiento. Entonces, como les había dicho, esos razonamientos existen en dos sentidos. Uno es razonamiento deductivo y uno es razonamiento inductivo. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Que tengas claro qué son cada uno y no los confundas, porque son totalmente diferentes. Entonces, en el razonamiento deductivo, digamos que para hablar de lo que por términos generales, nosotros tenemos una situación que es general y a partir de lo general yo puedo llegar a lo particular, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir el razonamiento deductivo. Tengo algo general y de lo general yo puedo decir, ah, listo, si esto se cumple a nivel general, quiere decir que para lo particular también aplica. Entonces, características, se establecen conclusiones a partir de generalizaciones. Eh, en la lógica, la conclusión de un razonamiento está incluida por unas premisas, o sea, tenemos que ver esas premisas. Sus conclusiones son rigurosas y a la vez son válidas. Se genera por sí mismo nuevo conocimiento, ya que parte de verificar de ese conocimiento previo que tenemos. Entonces, general, particular. Entonces, ese es el razonamiento de tipo deductivo. Por ejemplo, los lácteos aportan calcio, el yogur es un lácteo, por tanto, el yogur aporta calcio. Entonces, miren que partimos de lo general, estamos hablando de los lácteos y pasamos a un ejemplo particular que es el yogur. Resulta que de todos esos lácteos que existen, el yogur es un lácteo, por lo tanto, yo puedo decir que el yogur aporta calcio. Entonces, miren, de lo general llegamos a lo particular. Bien, entonces, el razonamiento es deductivo. Ya identificamos que partimos de lo general a lo particular. Entonces,
ese razonamiento es deductivo. La premisa mayor, la premisa menor son universales, ¿verdad? Porque hablan en términos generales. Son válidas y a partir de esta premisa se concluye la forma particular. Entonces, los lácteos a nivel universal, el yogur a nivel particular. Concluimos que el yogur también aporta calcio. Entonces, esa sería una característica de ese razonamiento. Entonces, tenemos las premisas. Las plantas necesitan agua para vivir. Las rosas son plantas. ¿Qué podemos concluir ahí? ¿Qué podemos concluir? Ahí escriben en el chat, por favor. Yo les había dicho que esto era muy sencillo. Ya estamos terminando. Profe Darwin. Profe, pues ya le comento, las rosas necesitan agua. Las rosas, dice, eso lo dijo Lina. Keila dice que las rosas necesitan agua para vivir. Sophie dice que por lo tanto las rosas necesitan agua. Cristian dice que las rosas necesitan agua para vivir. Diana Narváez que por lo tanto las rosas necesitan agua para vivir. Listo, vale. Los docentes de las instituciones educativas usan un uniforme. Camilo es docente de la institución educativa, por lo tanto, ¿qué pasa? ¿Camilo qué? Camilo usa un uniforme. Entonces miren que a partir diciendo que Camilo usa uniforme y efectivamente las rosas necesitan agua para vivir. Entonces miren cómo es de sencillo este punto, que a partir de esas premisas generales llegamos a una conclusión, ¿verdad? Entonces, el razonamiento inductivo, como para tenerlo en cuenta, se me fue. Ahí, aquí, es todo lo contrario. Desde lo particular, nosotros llegamos a lo general. Es decir, tenemos como unas situaciones, establecemos como una serie de patrones y podemos llegar a una conclusión general. Si nos vamos a la parte geométrica, entonces les voy a dar un ejemplo. Dice, se suman los ángulos internos del triángulo, caso 1, y se observa, vamos a colocarlo aquí, y se observa que el resultado es 180. Luego se realiza la misma actividad con el caso 2 y el resultado es 180. Se repite la observación y se comparan las sumas varias veces y tenemos el caso 3. Entonces aquí tenemos un triángulo, en este caso rectángulo, pero los ángulos son diferentes, pero me doy cuenta que si yo sumo 90 más 60 más 30, eso me da 180. Luego me mandan a sumar otro triángulo, también rectángulo, pero sus ángulos, este es un triángulo rectángulo isósceles, y este triángulo rectángulo isósceles también sumo las medidas de sus ángulos y me dan 180. Para el caso 3, tengo un triángulo equilátero. Todos sus lados y todos sus ángulos miden lo mismo. 60 más 60 también me da 180. Tengo cada uno de ellos un caso particular. ¿Qué puedo concluir en términos generales? ¿Quién me dice? Conclusión. Bueno, aquí conclusión. O sea, bueno, tuve varios casos particulares. ¿Qué puedo concluir? Todos los ángulos miden 180, dice Cindy. No. Bueno, no, mire, esa no sería la conclusión. No sería. ¿Sí? Todos los ángulos miden 180, no es correcto. ¿Cómo podríamos concluir? Ajá. Darwin, ¿qué dicen por ahí? Todos los ángulos son equiláteros. No. Sophie pone dos signos de interrogación. Lina dice todos los ángulos de los triángulos miden 180 grados. No. Dice Cristian, la suma de los ángulos de los triángulos, sin importar su tipo, nos va a dar como resultado 180 grados. Bueno, está mejor. Claro.
Todos los ángulos son 180, es falso porque ahí viene que tenemos 30 más 90. Una cosa es que todos los ángulos son 180 y otra cosa es que la suma de los ángulos me dé 180. Entonces, la suma, ¿cómo podría concluir yo esto? La suma de los ángulos interiores de todos los triángulos es 180, ¿ya? Mire, mire algo así como lo que dice Keila. Por tanto, se concluye que todos los ángulos internos de los triángulos miden 180 grados. Ok. Entonces, tomamos casos muy particulares y lo llevamos a un término general y llegamos justamente a esto. Entonces, ayer hubo un paro en el metro de la ciudad, hoy hay un paro en el metro de la ciudad. Un paro, o sea, un freno, o sea, se detuvo. Carlos es colombiano y es muy sociable. Santiago es colombiano y es muy sociable. Tenemos esos casos, dice, ayer hubo un paro, un freno en el metro de la ciudad, hoy hay paro en el metro de la ciudad. El metro de la ciudad suelen hacerse muchos paros. Carlos es colombiano y es muy sociable. Santiago es colombiano y es muy sociable. Por eso dicen a veces que la gente, que es probable que la mayoría de los colombianos sean muy sociables. Entonces nosotros podemos llegar desde un caso, en este caso particular, y hacerlo en términos generales. Miren que aquí hablan de que Santiago es colombiano, entonces la mayoría de los colombianos pues suelen ser muy sociales. Digamos que esta era la información que nosotros teníamos o queríamos presentarles. Espero que haya sido de gran ayuda. Le agradezco mucho al profesor, al tutor Darwin, al profesor Camilo, que nos ayuda, que entre todos nos ayudamos para poder traerles a ustedes esto. Me gustaría que dejaran un comentario de cómo les pareció, que si les gustó, que lo digan en el chat como para ir leyendo, mirando. Eso a nosotros también nos alegra. Así es. Ya revisamos. Tutor, todo muy claro, excelente explicación. Gracias, Sí, gracias a ustedes, asistencia, gracias. muy buena explicación. Sí. Muchas gracias, profesor. Bueno, los que no me conocían, pues ya soy Schneider. De pronto la pasada no hablé mucho, estuve más pendiente al chat. Bueno, No hay acá no hay asistencia, asistencia. no hay asistencia. Profe, mire, están muy satisfechos, pues están en el contexto todos, que muy bien, eso para nosotros es muy gratificante, como usted dice. Nos alegra bastante que pueda llegar la orientación de la mejor manera y que ellos la hayan podido aprovechar. Eso es importante. Muchas gracias a ustedes también. Profe, miren, están diciendo que excelente, muchas gracias y para nosotros es de mucho orgullo. La verdad que sí, también gracias también porque fueron partícipes de esta actividad, recordándoles que sin ustedes estos encuentros pedagógicos no se podrían dar. Claro, Eh, dice Rosa que todo le quedó claro, hasta si puede empezar la actividad. Me alegra mucho de que esto le sirva. Se lo tenemos que pedir a la directora, porque ahorita ustedes saben que muchos tutores hacen de acuerdo a la zona, entonces tocaría mirar. sí, también ahí Sí, comentaba sí, pueden ir enviando lo que van haciendo al foro, sí, efectivamente. para que El video se comparte cuando nosotros lo tengamos, con mucho gusto. sí. Excelente Eh, explicación, una nueva experiencia aprendida y lo mejor es la participación. Sí, sí me gustó mucho que hubo mucha interacción, entonces tratamos como que de orientar mucho a eso, a que ustedes también hablen de que no solamente es la persona que está aquí dirigiendo, ni el profesor, ni el tutor Darwin, ni yo solamente. Digamos. Profe, también pues aclararle ahí estaba Andrea, un estudiante que ella decía que supuestamente esto hoy era que en el mismo link de-learning y eso, pues no, le di claridad que es una web que entonces pues ella dice que no, que como que era el enredo y eso que debe escribirle al tutor. Es posible que se le cruzó el e-learning con esta web que estaba programada. Entonces, de Ah, todos modos, que cierto. no se vaya a preocupar de todas maneras, que ella es autónoma, ella podría estar Sí, allá hay y podría estar réplicas, acá. hay réplicas. Sí, ahí La explica idea y es, es la misma tarea. vale, esta presentación igual se les va a compartir a ustedes, como para que ustedes la tengan, Sí, les va a hágalo. servir igual mucho. Sí, Y bueno, muchas gracias a ustedes. sí.
sí, gracias. Muchas Y a usted, gracias. profe. Muchas gracias. Y, profe, gracias. Quien me escribió, Mayerlis. Excelente día para todas y todos. Bueno, Y a profe, usted, yo creo que profe, gracias. Sí, ok, ya puedes, la grabación, ya la puedes cancelar. ok, muy bien. Profe, te voy a llamar, entonces ya sabes. Ok, Que bien, estés ahí ok. pendiente. ¿Ya cancelaste la grabación?